sin duda el contenido de materia orgánica aumentó, la capacidad de infiltración en el suelo también. Hay que animarse a la complejidad, animarse a la diversidad, que no es fácil necesariamente, pero que paga con muchas ventajas en estos sistemas que se vuelven un poquito más estables. Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos. Soy Ramón García, subdirector del programa REM, productor de la zona de Marco Juárez y socio de la regional Los Urgentes Inriví. En esta oportunidad vamos a salir un poco de los sistemas extensivos de la pampa húmeda para poner foco en una producción clave para Mendoza, la vitivinicultura. En el marco del crecimiento de APRESID en la región y con el objetivo de seguir impulsando sistemas productivos cada vez más sustentables, queremos conocer cómo herramientas que ya son habituales en otras zonas del país, como los cultivos de servicio, pueden adaptarse a estos ambientes y aportar al manejo de malezas, al cuidado del suelo y al funcionamiento general de los viñedos. Para hablar de este tema nos acompañan Cecilia Révora, que nos ayudará a entender los fundamentos técnicos de esta práctica, y Joaquín Muñoz, productor que viene implementando cultivos de servicio en sus viñedos y nos compartirá sus experiencias de campo. Bueno, bienvenidos chicos. Si se quieren presentar primero, tanto Cecilia como Joaquín, adelante. Bueno, Joaco, empecemos por los jóvenes. Bueno, dale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros fue un placer recibirlos en mayo, por acá por la bodega. Bueno, yo soy un reciente graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO en Mendoza. Tuve a Ceci como profesora, así que seguimos en contacto. Y actualmente formo parte del equipo técnico agronómico de Viña Las Perdices. Así que, bueno, a disposición para la entrevista. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaco. Bueno, mi nombre es Cecilia Révora, soy profesora de una materia que se llama Agricultura Especial, que en Cuyo, bueno, amerita la explicación para los agrónomos que están escuchando por ahí. Agricultura Especial en Cuyo básicamente tiene dos bloques fuertes, que son la producción de granos y la producción de los forrajes. Y bueno, ahí un poco desde el conocimiento de los forrajes es que nos fuimos involucrando cada vez más con los cultivos de servicio. Y bueno, empezamos a hacer bastantes ensayos para ver cómo podían comportarse en los sistemas productivos locales. Genial. Para empezar, Ceci, cuando hablamos de cultivos de servicio en sistemas vitivinícolas, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué problemas buscan resolver y qué aportes pueden hacer al funcionamiento general de los viñedos? Bueno, pregunta grande. Vamos a ir por partes, ¿no? Cuando pensamos en cultivos de servicios en sistemas de viñedos, pensamos igual que cuando pensamos para cualquier otro sistema. Es decir, cuando pensamos en cultivos de servicio, estamos como, en primer lugar, diciendo, bueno, no estamos hablando de cultivo de renta, es decir, no estamos pensando en que vamos a cosechar algún fruto para venderlo directamente. El cultivo de servicio se piensa para aportar un servicio un servicio ecosistémico al sistema de producción que no es monetizable, pero tiene valor, ¿sí? O sea, por ahí podemos estar pensando en que elegimos una leguminosa para fijar nitrógeno, es decir, por ahí no le ponemos un valor directo, pero podemos pensar en unidades de nitrógeno que dejamos de aportar al sistema y que nos la brinda el cultivo de servicio, que podría ser, por ejemplo, una vicia, por poner un ejemplo. Podemos pensar en los cultivos de servicios pidiéndoles que controlen malezas y en ese caso también estamos evitando aplicar herbicidas, con lo que tiene de cuestión monetaria, pero sobre todo también en algunos sistemas en que los modelos nos están pidiendo que usemos la menor cantidad de agroquímicos posibles. Quizás ahí está bueno hacer una diferencia con los sistemas pampeanos, porque en la región pampeana los cultivos de servicios en su rol de controlar malezas han tenido que aparecer como necesidad porque se ha abusado de los herbicidas y entonces tenemos muchas malezas resistentes y lo sabrá la gente que coordina la REM. Pero bueno, en los sistemas cuyanos por ahí estamos, por suerte, hemos ejercido todavía menores presiones de selección en las malezas, no tenemos tanta maleza resistente,
pero sí tenemos consumidores que demandan sistemas de producción más amigables con el ambiente y es bien visto y deseado el menor uso de agroquímicos. Hay muchos productores orgánicos, biodinámicos, que evitan el uso de agroquímicos. ¿Qué problemas buscamos resolver y qué aportes pueden hacer estos cultivos al funcionamiento general de los viñedos? Bueno, acá me parece importante contar que durante varios años tuvimos un proyecto muy interesante con CREA de la región Valles Cordilleranos, probando cultivos de servicios en 10 fincas de productores vitícolas de la región, del Valle de Uco, de Luján de Cuyo y una finca en Maipú. Y lo primero, el puntapié para iniciar este proyecto fue preguntarles a los productores qué esperarían de los cultivos de servicios. Y ahí aparecieron, en primer lugar, control de malezas; en segundo lugar, mejora de la fertilidad química de los suelos; y en tercer lugar, mejora de la fertilidad física de los suelos. Entonces los productores tenían una clara noción de qué esperarían de estos cultivos. Y bueno, otra cosa interesante para decir es que el productor cuyano hace muchos años que hace cultivos de servicios. Digamos, el ver centeno entre los viñedos es una práctica que tiene sus años. Quizás la novedad en la nueva, nuevo momento de la agricultura es que hoy antes el productor que hacía centeno después lo incorporaba, pasaba una rastra y metía ese centeno, le llamaban abono verde. Y por ahí la conciencia que hay hoy es que mejora el suelo no moverlo, y ahí estamos en línea con los principios de APRESID. Es decir, hoy los cultivos de servicio los hacemos y en algún momento en que se pone riesgoso que la helada se pueda subir el piso de la helada, lo secamos al cultivo o lo rolamos, y ahí entonces es la novedad para estos sistemas. Y ni que hablar de la mirada que ahí lo voy a dejar después a Joaquín, cuando pensamos en incorporar algún cultivo de servicio perenne, porque acá sí también hay otra particularidad diferente con los sistemas productivos de granos. Cuando pensamos en estos cultivos, en los sistemas de producción de granos, los ponemos en esa ventana en que no están los cultivos de renta. Acá el cultivo de servicio convive temporalmente con el cultivo de renta. Y a mí la opción de las perennes me parece una maravilla, ¿no? Porque se evita el momento de la instalación, que no todos disponen de una maquinaria directa para poner ahí en el interfilar, que es angostito. Bueno, hay muchas cosas para seguir ajustando, pero ha cambiado el paradigma de qué hacer ahí con el interfilar. Cada vez hay más noción de poner al suelo como eje del sistema productivo. Los suelos de Cuyo, los suelos de Mendoza, son suelos con muy poco contenido de materia orgánica. Son suelos que casi, para alguien que viene de la región pampeana, los puede ver casi como suelos soporte, con un desarrollo del perfil bien diferente a lo que podemos ver en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe. Buscar aumentar el contenido de materia orgánica creo que es una notición para estos suelos, ¿no? O sea, es un aporte muy bueno. Y también la noción de vida en estos suelos que, al tener poca materia orgánica, tienen poca vida. Entonces, todo lo que se evite mover y se sostenga raíces vivas es deseable en estos sistemas. Hablamos mucho de las ventajas. ¿Cuáles son las limitaciones que están encontrando a la implementación de la práctica? Bien, buena pregunta. Lo mismo que les pasa a ustedes, el factor limitante de la producción nuestra también es el agua, y además el agua se paga, ¿no? Ya sea con jornales, con bombeo, Entonces, creo que el primer desafío cuando un productor piensa en cultivos de servicios es hacer un balance de ese recurso, ¿no? ¿Cómo lo va a usar? ¿Cuánto le va a quedar? Que a lo mejor ese miedo que uno dice, un verdeo invernal a lo mejor me toma 250, 300 milímetros como cultivo de servicio, a lo mejor se paga de otra manera, pero bueno, ese es un miedo que la gente pregunta, es decir, y por eso, en general, nuestros sistemas se apuesta a los cultivos otoño, invierno, primaverales o invernales, entre comillas, porque bueno, los cultivos regionales, salvo el ajo, la cebolla, que es otro cantar,
digamos, demandan mucho más agua en primavera-verano. Entonces, por eso es que han calzado muy bien estos cultivos invernales para hacer cultivos de servicio. Pero el agua es una cosa. Después hay muchos viticultores que no tienen cultura de siembra de semillas pequeñas. Entonces, también es una cosa que algunos lo hacen muy bien, para otros es todo incursionar en una lógica distinta, porque es bien distinto plantar estacas de vid que distribuir semilla pequeña, lograr regar. Muchos productores ya tienen riego por goteo, entonces para lograr la emergencia de esa siembra hay que bajar las mangueras, es decir, hay que ajustar el sistema, ponerle más trabajo, pero la buena noticia es que se van entusiasmando cada vez más. Digamos, hay muchas empresas que ya les cuesta, como a nosotros, ver el suelo desnudo, rastreado, es decir, como que la vida es sinónimo de un sistema que pareciera más armonioso, ¿no? Perfecto. Y específicamente con respecto a malezas, ¿ustedes llegaron a tener un problema serio para el control de malezas o ven en esta práctica como algo superador por todas las otras ventajas que comentamos? ¿Qué es específicamente lo que es malezas? Yo puedo decir algo, después me gustaría que en esto hable Joaquín también desde su práctica, pero los productores, el tema maleza nos preocupa y de hecho es lo que más le pedían los cultivos de servicio. Y el gran secreto para controlar malezas es lograr que el cultivo de servicio produzca suficiente biomasa, ¿sí? Por ahí uno podría poner un umbral, no sé, no menos de 4.000, 4.500 kilos de materia seca por hectárea para que realmente la supresión de la emergencia de las malezas después con el mulch que queda sea significativo. Eso anda bastante bien. No necesariamente el primer año, digamos, nos ha pasado en este ensayo que hemos tenido 3 años consecutivos sosteniendo los tratamientos, ahí puedo nombrar las especies que probamos, centeno, vicia, menilotus y mostaza, es decir, 2 leguminosas, una gramínea y una crucífera, y los tratamientos que tenían mucha biomasa, le hace el centeno puro o las mezclas con centeno, al tercer año se vio un efecto significativo en el control de maleza. O sea, tampoco son cambios graduales y bueno, que requieren convicción para sostenerlos, ¿no? O sea, no es mágico. Esto no es instantáneamente resuelvo los problemas. Es como que hay que empezar a ver al sistema de manera un poco más integral sin tanto apuro. Pero bueno, es un proceso. Bien, o sea que el modo de control lo ven no tanto por la alelopatía, sino por el sombreado que hace del suelo y la imposibilidad de la semilla chica de maleza de azar. Exacto. De todas maneras, hay algunas fincas, no sé, Juan, cómo me vas a ayudar, pero donde hay problemas de chipica, de Cynodon dactylon, ahí el problema es complejo. No sé si, digamos, porque el interfilar por ahí controla bien, pero cuando tenés el problema de maleza en la línea, se complica un poco, ¿no? Se complica y más que nada, como vos decías, que hay bastantes proyectos, digamos, orgánicos o biodinámicos donde el uso de herbicida, digamos, no está permitido, entonces es un desafío grande. Y también quisiera sumar que, digamos, algo que por ahí le da un poco de mayor de complejidad al control de malezas es el tema del sistema de riego. Nosotros acá en nuestra finca tenemos riego por goteo en la totalidad, pero cuando la finca, digamos, está sistematizada y el riego es por gravedad, la superficie que se moja es casi total. Entonces, y el viñedo, como ustedes conocen, como se conduce en altura, la totalidad del suelo queda con disponibilidad de que las malezas emerjan. Entonces hay que tener muy aceitado, digamos, la forma primero de cómo se sistematiza la finca, que esto es los niveles, dónde va a estar el surco, y luego justamente por qué estrategia de control de maleza se va a optar. Joaquín, ya que estamos con vos, ustedes llevaron a la práctica esta implementación de los cultivos de servicio. ¿Cómo surge la decisión de incorporar los cultivos de servicio en el viñedo? Bueno, para responder esta pregunta me voy a tener que ir un poco más atrás en el tiempo. Me voy a ir a cómo se
o sea, de dónde provienen los suelos de Mendoza. En la gran mayoría, y más que nada más cerca de la cordillera, son, digamos, suelos aluvionales. Es decir, que las tormentas de verano arrastraban material y es el suelo con el que contamos hoy. Entonces, ustedes imagínense, digamos, la estructura o la riqueza, digamos, de estos suelos. Por ahí no es tan alta desde el punto de vista de materia orgánica, de estructura, de capacidad de infiltración, bueno, según el tipo de suelo que hablemos. Y nosotros particularmente en nuestra finca, porque lo que sucede en estos eventos es que se forman lo que se llaman como conos aluvionales, y nosotros, digamos, la bodega se encuentra en la zona más bien baja de este cono aluvional. Entonces se sedimentan más que nada partículas finas, más bien tirando a limos y arcillas, y eso, digamos, puede tener sus ventajas pero también sus desafíos. En el caso particular nuestro, nos sucedió, digamos, que presentábamos una gran complicación o desafío en el momento principalmente de la cosecha. Como ustedes saben, la uva se cosecha en los meses de febrero, marzo y abril, y como la gran mayoría de la Argentina tenemos un régimen de precipitación estival, y con este tipo de suelos que nosotros contamos en nuestra propiedad, era una situación de que llegaba el momento de cosecha y no podíamos cosechar. O sea, directamente, y es algo que sigue pasando hoy, no se puede circular muy bien por los callejones, pero bueno, es un medio que se puede arreglar con el cuidado de los mismos, pero al momento de entrar al viñedo, ya sea de forma mecánica, que nosotros no lo hacemos, sino que lo hacemos de forma manual, digamos, el operario debe entrar al viñedo caminando, o muchas veces si quiere rendir más lo hace medio corriendo, con el tacho al hombro. Es un gran peligro, digamos, por la condición en que el suelo se encontraba, que al tener gran cantidad de limo es medio jabonoso, digamos, resbaladizo, directamente no se puede circular. Entonces necesitábamos de alguna herramienta que nos permita, digamos, de alguna forma reducir el contenido de humedad de este suelo y, digamos, no solamente para el momento de cosecha, sino para entrar con un tractor, hacer alguna pulverización. Y entonces, bueno, digamos, entre las diversas opciones, que tampoco son tantas, bueno, se optó por implantar un cultivo de servicio que, bien, como bien decía Ceci, se buscan, digamos, de crecimiento otoño, invernal, primaveral. Y se optó por un cultivo de servicio perenne justamente porque por ahí, con la dinámica de la cosecha y con tanto trabajo que hay a lo largo de todo el año y la superficie que tenemos, por ahí se complicaría un poco estar, digamos, todos los años sembrando toda la superficie de cultivos anuales. Y entre las diversas opciones de perennes, bueno, surgió el agropiro. No es la única opción, por supuesto. Parte por recomendación de personas, parte por conocimiento propio. O sea, conocíamos que el agropiro es una especie que tolera salinidad, momentos de sequía o de calor extremo, algo de sodicidad, pero no es un problema en nuestra propiedad. Y más que nada conocíamos que era una especie que se usaba en los bajos inundables. Entonces sabíamos que esa situación de anegamiento no le iba a afectar, o era de las especies que mejor lo iba a tolerar. Y entonces, bueno, se optó por el agropiro. La implantación la realizamos en los meses de otoño, entre marzo y abril, después de la cosecha. Lo que se hace, como decía Ceci, como nosotros tenemos riego por goteo, se corre la manguera del viñedo al interfilar, y como las temperaturas ya son bajas y en nuestro suelo, digamos, se forma un buen bulbo húmedo, se humedece de forma bastante sencilla toda la superficie, y no fue mayor desafío que ese. Sí, quizá una recomendación es apostar por una buena densidad de siembra, cosa de que esa siembra dure por varios años. Acá en la finca tenemos agropiro de más de 10 años y está en muy buen estado, digamos, cumple las funciones por las que lo sembramos. Genial. O sea, ustedes tenían un problema de piso, sobre todo en cosecha, por las lluvias
que por ahí no son todo lo oportunas que deberían ser, y lo resolvieron implantando un agropiro en ese, digamos, entre las filas de la vid. Más allá del manejo que mencionaste de densidad de siembra, para que te dure, como decís, hasta 10 años un agropiro, ¿lo van fertilizando en el medio? ¿Hacen algún manejo de ese cultivo de servicio o solamente toman los remanentes del cultivo de vino? No, la verdad que el agropiro es muy noble. Únicamente se regó al momento de la siembra y después nunca más se volvió a regar, digamos, de forma directa, porque por supuesto va a tomar agua del riego del viñedo y de las precipitaciones. Pero más allá de eso, nada, digamos, no hemos tenido que volver a resembrar un lote ya sembrado, no un lote, sino la pastura. Fertilización tampoco se ha realizado y tampoco se ha realizado, digamos, algún control de plagas o de enfermedades propio del agropiro, tampoco. Y el estado sanitario y de cobertura, la verdad que sorprende. Por ahí en los que son más antiguos, digamos, 15 años, se empieza a notar por algún lado alguna manchita que falla y se nota la emergencia de maleza, pero es algo muy puntual y menor que lo iremos viendo cómo evoluciona. Joaco, perdón que interrumpa. Quizás lo interesante de contar, porque ese agropiro está en un muy lindo estado, está poco envejecida las matas y demás. Quizás está bueno que les comente que hay, digamos, el único mantenimiento, entre comillas, es algunos que otros cortes por año, ¿no? Eso sí. Ah, sí, exacto. Eso no es menor. Como bien decía Ceci, digamos, las épocas de mayor crecimiento son otoño, que también justamente coincide con la mayor tasa de precipitación. Entonces, si no se ciega, que nosotros acá al implemento le llamamos desmalezadora, una desmalezadora rotativa, digamos. Y cuando más hace falta realizar este corte es en otoño, desde marzo hasta mayo. Porque si no también, digamos, nos puede jugar una mala pasada si crecen en demasía el agropiro y en ese momento de altas precipitaciones está de alta, o sea, está alto y además hay humedad en el ambiente y el racimo está maduro con alta susceptibilidad de podredumbre, bueno, hay que tener cuidado ahí. Entonces los segados en otoño son importantes. Y también muy importantes en la primavera cuando está el peligro de heladas tardías. Sabemos que nos subiría ese piso de bajas temperaturas más cerca de donde va a brotar la planta. Entonces también un desmalezado, te diría, una vez por semana continuo. Y luego en el verano no crece o crece muy poco, se detiene mucho el crecimiento. Capaz que con 2 desmalezados en toda la temporada de verano es suficiente. Todo lo que contaste ahora es espectacular. Tengo que confesar que los envidio profundamente porque sembrar un cultivo de servicio y que te dure 10 años, acá que tenemos que hacerlo todos los años en plena cosecha, con todo el esfuerzo que implica, la verdad que es espectacular. Eso que han encontrado ese sistema tan ventajoso. Hablamos mucho sobre las cuestiones prácticas, digamos, ustedes pudieron resolver el problema de tránsito durante la cosecha con estos cultivos de servicio, pero bueno, en toda la dinámica del suelo y por lo tanto de las viñas, ¿vieron alguna modificación? ¿El suelo está mejor? ¿Ven que tiene más materia orgánica? ¿Cómo funciona esa dinámica entre el cultivo de servicio y el de renta? Sí, sin lugar a dudas, digamos, esa inversión en la siembra de agropiro se pagó y de sobra, digamos. Justamente con esto que comentaba recién de los segados, todo ese pasto segado cae en el suelo y cae cerca del viñedo. Y entonces, y es increíble, digamos, el efecto de que cuando uno lo ciega, en esa época que se ciega de forma más frecuente, entre segado y segado, el pasto del segado anterior ya no se ve en el suelo. Digamos, de alguna forma se incorporó, se degradó y ya no se ve. Y así con todos los segados que suceden. Entonces,
el contenido de materia orgánica ha aumentado. Bueno, en el EAR expusimos que había aumentado hasta de 0,2% hasta 2%. Eso no es netamente debido al agropiro, porque también incorporamos materia orgánica de otras fuentes. Pero, digamos, sin duda, el contenido de materia orgánica aumentó. La capacidad de infiltración en el suelo también, porque eso, por ahí yo empecé a venir a la finca no hace tantos años, pero me cuentan, digamos, que antes era algo que directamente, si llovía, no había ni que ir a la finca porque estaba el peligro de no poder salir. Entonces, eso ya no sucede hoy, ha cambiado mucho esta situación. Con respecto al riego, ¿tienen que regar más ahora? Digamos, una vez que está implantado el agropiro, ya explicaste que para implantarlo tienen que hacer un riego específico para el agropiro, pero una vez en el verano que el agropiro está ahí medio latente, ¿tuvieron un incremento en la necesidad de riego o disminución? ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, yo desde mi experiencia por ahí no estuve desde cuando no estaba el agropiro y ahora que sí está. Sin duda hay que regar un poco más para que, digamos, se mantenga. El porcentaje no te lo sabría decir, pero sí te sabría decir que no es significativo. Nosotros hemos visto, incluso ha sucedido alguna vez que hemos tenido que erradicar algún viñedo y primero se erradicó el viñedo y el agropiro quedó sin nada, digamos, sin manguera de riego. Y es más, con más exposición de sol al no estar el viñedo, y estuvo 2 años que crecía sin tener una gota de agua más allá que la de las lluvias. Entonces eso ahí demuestra que, digamos, se la aguantas sin tanto aporte artificial de agua. Eso nos sorprendió realmente. Genial. Bueno, y para ir cerrando, esta pregunta va a los dos. La verdad que yo lo que escuché es realmente sorprendente. Esta tecnología, la verdad, todos los que le ha aportado en cuanto a manejo, en cuanto a mejora del suelo y demás. ¿Esto creen que es una tecnología que va tomando superficie, los productores lo están viendo, lo están empezando a implementar? ¿Cómo viene esa parte de la adopción de esta técnica en la vitivinicultura? En relación a esa pregunta, yo no tengo números precisos, pero diría que la percepción es de que cada vez más hay productores entusiasmados con estas nuevas opciones de tecnología. Y quizás me resulte interesante hablar desde mi rol docente, porque nuestras currículas están incorporando cada vez más estos temas. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, desde el 2020, en plena pandemia, empezamos a dar una electiva que se llama cultivos de servicios, que en realidad lo que hacemos es, como nosotros damos más producción de granos en la carrera, enfocamos el uso de los cultivos de servicios en los sistemas de producción de granos, pero después hacemos un paralelismo con lo que se hacía en Mendoza y hacemos salidas a campo y demás. Y la verdad que la cantidad de estudiantes que se inscriben está hablando de que el paradigma productivo está cambiando. Es decir, hay electivas que no tienen estudiantes y esta tenemos que poner cupo porque si no se nos escapa la posibilidad de ir al campo y demás. Entonces yo creo que sí, que va a cambiar porque no solo los productores están mirando distinto los sistemas productivos, sino que nuestros egresados también empiezan a salir con otras inquietudes, digamos, como que el paradigma yo creo que está cambiando y que hay claridad de que estos sistemas que teníamos tan simplificados y en algún momento hacen agua, ¿no? O sea, hay que animarse a la complejidad, animarse a la diversidad, que no es fácil necesariamente, pero que paga con muchas ventajas en estos sistemas que se vuelven un poquito más estables, menos dependientes de tanto insumo químico. Yo entiendo que los jóvenes profesionales tienen convicciones fuertes en este sentido. Entonces mi sensación es que esto va a ir en aumento. Espectacular. Joaquín. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ceci. Quizás en este momento puntual para la viticultura particularmente es un momento desafiante, un poco complejo desde lo productivo y lo económico, pero yo creo que quienes tengan la posibilidad de poder realizar algo así,
yo creo que no lo dudaría mucho, y más en un contexto también de cambio climático, en donde los fenómenos extremos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Tenemos que lograr sistemas más resilientes en las que nos podamos justamente hacerle frente a estos fenómenos. Perfecto. Ya con ese discurso estás para el Congreso de APRESID, porque Bueno, más muy bien. alineado con las ideas que pregonamos no puedes estar. La última que desde el estribo que les hago. ¿Han probado mezclas con leguminosas de gramíneas? Yo puedo contar nuestra experiencia ahí en este ensayo con CREA Valles Cordilleranos. Ahí nos reíamos porque probamos 4 especies puras, como les había dicho antes, centeno, menilotus, vicia villosa y mostaza blanca. Y después hicimos 2 ensaladas, una sencilla que era centeno con vicia villosa y la otra donde pusimos las 4 especies. Y la verdad que una maravilla. Y lo que quería decir es que cuando uno usa estos cultivos de servicio, sobre todo las empresas vitícolas que tienen turismo, por ejemplo, la mostaza fue una sorpresa es decir, la cantidad de fotos y demás que no es menor, ¿no? Porque la gente comparte, digamos, aparecen otros servicios que uno ni se había imaginado que podían estar, como el estético. Y en general las mezclas nos reentusiasman. Ahí hay que hacer bastantes pruebas de densidades, hay algunas que son más, digamos, nos pasó que en general el centeno arranca muy rápido, que a las leguminosas les cuesta un poquito más arrancar, entonces se despiertan recién en la primavera. Pero bueno, creo que hay que trabajar. Otro tema clave es la fecha de siembra. Siempre hemos querido sembrar antes estas anuales, y en la viticultura la cosecha manda, entonces por ahí queríamos, que estamos en cosecha, entonces creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar para producir más biomasa, que sabemos que es lo que controla después malezas, que es uno de los principales problemas que el productor quiere atacar. Pero las mezclas se nos dieron espectaculares y con altos rendimientos de biomasa, o sea que creo que por ahí hay que medir más cosas en el suelo tampoco responde tan rápido. El Joaco habla de esa variación de materia orgánica tremenda, que es increíble decir que un suelo de Mendoza tenga 2% de materia orgánica, pero son procesos lentos. Entonces, bueno, creo que hay que armarse de paciencia, apostar a mover lo menos posible, porque lo que uno gana por ahí cuando mueve el suelo retrocede unos cuantos casilleros. Entonces ya hay algunos productores que están adaptando, el INTA mismo adaptando una máquina para sembrar en directa en los interfilares. Es decir, bueno, de a poquito vamos sumando esfuerzos, pensando siempre en que el suelo es el valor máximo del sistema de producción, y que tener materia orgánica en el suelo es un golazo. Entonces, todas las prácticas que ayuden a incrementar el contenido de materia orgánica creo que son bienvenidas. Exactamente, coincido. Y hablando particularmente de nuestra propiedad, nosotros no hemos probado con mezclas, pero como vieron en el EAR, no está el 100% de la superficie con cultivo de servicios, entonces estamos abiertos justamente a probar diferentes mezclas, diferentes especies y ver cómo funciona. Genial. Sí, acá en la zona donde yo desempeño mis actividades, la verdad que el impacto que han tenido las leguminosas de invierno sobre la materia orgánica y sobre la vida del suelo son impresionantes. La gramínea por ahí tiene mucho en aporte de lo que es piso y lo que es control de malezas. Pero la leguminosa en cuanto a materia orgánica del suelo es un impacto tremendo el que tiene. La verdad que prueben porque está muy no interesante. entramos en relaciones carbono-nitrógeno, pero ese complemento de la leguminosa viene bien, si no se inmoviliza mucho el sistema si es pura gramínea, es verdad. Totalmente. Y acá que tenemos altas limitantes de nitrógeno, que por ahí hacemos un cultivo de servicio gramínea post una gramínea como el maíz, al tener una mezcla con leguminosa, esa leguminosa nos va aportando a la gramínea durante el ciclo de ese cultivo de servicio nitrógeno que le permite desarrollarse bien. La verdad que es muy interesante esa simbiosis. Bueno, súper interesante, la verdad que lo que estuvieron contando. Hoy vimos que a pesar de las diferencias de las zonas productivas, acá la Pampa Húmeda contra Cuyo, que son producciones
completamente diferentes, manejos completamente diferentes, los cultivos de servicios terminan aportando los mismos beneficios tanto allá como acá. Así que bueno, los principios básicos son transversales a todas las diferentes ecorregiones. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Joaquín, por compartir sus experiencias, conocimientos. Y bueno, a todos los oyentes del podcast de REM, los esperamos en la próxima. Muchas gracias por su atención. Gracias. Chau, chau. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BASF, Bayer, Corteva, Syngenta, Sigma Agro, UPL, Bitkom, Ligier y Rizobacter.